investigación, etc. A partir de 2017 se le dio un más amplio espectro, ¿no? Se denominó Tribuna Euromediterránea. Y en aquel momento tuvimos la fortuna de que nos acompañara en esta sigladura Fundación Málaga. Fundación Málaga ha sido un pilar importante en la colaboración cultural con este Ateneo de Málaga. Hemos mantenido durante años una gran sintonía cultural y buena muestra de ello es la actividad que hoy tenemos con el profesor Juan Manuel Pascual, con el doctor Juan Manuel Pascual. Así que muy agradecido a Fundación Málaga, también a su nueva presidenta, a Esther Sánchez, y también me gustaría en este momento también, bueno, pues es de justicia y además con palabras mayúsculas, rendir un homenaje y un tributo a quien fue su presidente y el que nos acompañó y nos ayudó en todos estos siglos, a Juanjo Balea. Yo creo que era importante rendirle ese homenaje. Por lo demás, vamos a comenzar la actividad. Espero y deseo, como hemos hablado con Juan Manuel Pascual, que sea no una conferencia al uso, sino que sea algo, como se suele decir ahora, interactivo, que ustedes coparticipen, que en el fondo y en la forma es como este Ateneo siempre se mueve, ¿no? El que puedan preguntar, puedan consultar, se abra un debate, pregúntenle lo que quieran, ya me lo ha dicho, pregúntenme lo que sea, quiero que esto sea dinámico y entonces que sea en esa línea, pues bueno, distendido también, ¿no? Así que sin más, yo le voy a dar la palabra a Gonzalo Taleco, gerente de Fundación Málaga. A continuación nos hablará el director de la tribuna, Francisco Garrillo Montesinos, y finalmente, pues bueno, pues a don Juan Manuel Pascual. Así que espero y deseo que disfruten de esta tarde y muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría saludar afectuosamente a Miguel Tello, presidente ejecutivo del Ateneo de Málaga, y agradecerle, en nombre de Fundación Málaga, la invitación para participar en esta tribuna euromediterránea. También quiero saludar al presentador de esta charla coloquio, Francisco Carrillo, director de la tribuna, cuyo trabajo sigue consolidando este espacio como un referente para el debate y la reflexión de nuestra ciudad. Igualmente, aunque todavía no ha llegado, pero va a llegar en breve, quiero saludar de una manera cariñosa y especial a nuestra presidenta de Fundación Málaga, a Esther Sánchez Manzano, así como a Rafael Domínguez de Gor, miembro del patronato y primer presidente de nuestra fundación, a la que todos tenemos tantísimo que agradecerle. Gracias, Rafael. De igual modo, considero de justicia recordar en este instante a nuestro anterior presidente de Fundación Málaga, a don Juanjo Balea, fallecido hace pocos meses y que fue uno de los defensores y promotores de encuentros tan enriquecedores como este. Su memoria y legado siempre perdurará en nuestra fundación y en la ciudad a la que siempre quiso y enriqueció con su compromiso y con su entrega. Hoy tenemos el privilegio de contar con un ponente excepcional, el doctor Juan Manuel Pascual, cuya brillante trayectoria académica y profesional nos llena de inspiración y de admiración. El doctor Pascual no solo es un referente mundial en el ámbito de la medicina y la neurología, sino también un humanista comprometido con el conocimiento y su aplicación para mejorar la vida de todas las personas. Su trabajo nos recuerda la importancia de unir ciencia y humanismo para comprender las complejidades del ser humano, que es, al fin y al cabo, lo que hace de la medicina una disciplina tan fascinante como desafiante. Desde Fundación Málaga entendemos que apoyar y visibilizar a figuras como el doctor Pascual no solo enriquece el panorama cultural y científico de nuestra ciudad, sino que también motiva a las futuras generaciones a seguir su ejemplo. Málaga tiene una tradición de excelencia en múltiples disciplinas y nuestra fundación se compromete a seguir impulsando proyectos y eventos que destaquen la importancia del talento, la investigación y el pensamiento crítico. Doctor Pascual, su presencia esta tarde aquí en la sede del Ateneo de Málaga no solo nos honra, sino que también nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la complejidad de la medicina, una disciplina que requiere rigor científico, sensibilidad humana y un compromiso constante con la innovación y el conocimiento. Agradezco de nuevo al Ateneo de Málaga, a Miguel Tello y a Francisco Carrillo por hacer posible este encuentro.
seguro de que la charla esta tarde será enriquecedora y nos permitirá profundizar en el papel esencial de la medicina en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra Francisco Carrillo, Montesinos. Buenas tardes. Deseo que mis primeras palabras sean de sentido recuerdo al que fuera presidente de la Fundación Málaga, don Juan Cobalea, fallecido. Sí. ¿Está? Sí. Deseo que mis primeras palabras sean de sentido recuerdo al que fuera presidente de la Fundación Málaga, don Juan Cobalea, fallecido recientemente. Juan fue, desde su formación en ingeniería y como empresario, un gran animador cultural, en particular de esta tribuna a la que no faltó su cooperación activa y su presencia. Quedará siempre grabado en nuestra memoria. Permitidme salude a la nueva presidenta de la Fundación Málaga a través del gerente, que espero le haga llegar este saludo y que pronto llegará a esta sala. Doña Esther Sánchez Manzano, en la que también confluye la cultura y la empresa. Saludo igualmente a don Rafael Domínguez de Gor, expresidente de la Fundación, presidente de Mayoral, que nos honra con su presencia. La cultura integradora social del pensamiento y de la economía podría ser el marco de referencia para unos nuevos pactos de la Moncloa, si algún día regresamos al consenso como fundamento del hacer democrático. Presentar al profesor Juan Manuel Pascual, animador de esta charla coloquio, desbordaría el tiempo de esta breve presentación. Su currículum vitae, su hoja de vida, como se dice por las Américas, ha sido ampliamente difundido por las redes sociales y enviado a todos los ateneístas. Nacido en Málaga, siempre le acompaña la nostalgia del olor del molino de aceite de Periana al deambular por las calles de Nueva York, en donde es catedrático de neurología, pediatría y neurociencias, investigador puntero, como hoy se dice, del cerebro, cuyos misterios intenta desvelar, para lo que sin duda su cátedra de filosofía le proporciona algunas pistas del pensamiento humano y de la inaccesible conciencia individual. Si resumo, afirmaría que Juan Manuel Pascual es ante todo un médico de cabecera, es decir, de proximidad al paciente como persona concreta en su complejidad, al que hay que dedicar el tiempo que sea necesario para la sanación, el acompañamiento e incluso para la compasión. La docencia, la investigación fundamental y aplicada, el intentar penetrar en el pensamiento y en el latir del que sufre enfermedad, el sentirse inerme ante lo que la ciencia aún no encontró una solución. Los honores académicos no deberían distar mucho del ethos de aquellos médicos de otra época que, con maletín y fonendo, iban a visitar al enfermo sabiendo ellos que ante lo imposible de los límites de la medicina siempre quedaba el recurso a la palabra cálida reparadora y a la proximidad afectiva. Las máquinas ayudan mucho, la ingeniería bioquímica, biomédica también, pero la palabra de espera en la esperanza, la empatía, si se me permite, es un fármaco fundamental que, estando al alcance de la mano y sin receta médica, parece que hoy en día es la gran desconocida. Así pues, el doctor Pascual la aplica desde la humildad de un extenso conocimiento del cuerpo humano y de la mente. El amor vocacional del doctor Pascual por la ciencia y por la filosofía, desde las cátedras, desde el laboratorio y desde la práctica clínica hospitalaria en Nueva York,
nos lleva a pensar que nos encontramos ante un humanista de los tiempos posmodernos que contribuye con tesón a que el otro, todos nosotros, nuestro vecino, deteriorándonos por la inevitable erosión del tiempo, seamos más felices en la adversidad y en la bonanza. Tiene la palabra el profesor Juan Manuel Pascual. Muchísimas gracias por la maravillosa invitación y por tanta muestra de cariño y de amistad y tanta elogio. El problema de los elogios es que me ponen el nivel de lo que tengo que decir así de alto. Ahora tengo la dificultad de cumplir con la introducción que me han hecho. Así que a ver si estoy a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias al Ateneo, muchísimas gracias a la Fundación Málaga, muchísimas gracias a Tribuna Euromediterránea, Francisco Carrillo. Si alguien conoce a Francisco Carrillo, es prácticamente imposible decirle que no, porque todo lo hacen bien y correctamente y cuidadosamente y perfectamente, de manera que prácticamente cada cosa que pide siempre es correcta y perfecta y por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Estoy aquí y más cuando nací justo ahí un poco más allá. No estoy muy lejos de mi origen. Y además mi padre dio una conferencia aquí hace una serie de años y hay en mi caso un debate sobre si esta era la corbata que se puso o que no. Parece que no, pero yo pienso que sí. Y no sé que vayamos a solucionar la cuestión de si es la corbata que se puso mi padre ese día o no fue la corbata. Pero lo que quisiera es hacerlo muy ameno y fluido quisiera hacerlo muy fluido y ameno y participativo y muy informal, que como el formato que hemos acordado. Y he preparado 3 partes sobre las que hablar. La primera, con motivo de solicitudes que me han llegado de varias personas que están aquí diciéndome qué es exactamente lo que estás haciendo y por qué, que no nos hemos enterado. De manera que hace algún tipo de interés explico qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, en la medida de lo que yo lo entienda. La segunda parte, el segundo componente que quiero hablar es por qué la medicina está en las condiciones que está hoy, porque soy bastante inconformista. Cuando me contrataron en Nueva York hace ya un año que comenzó el proceso, les dije que iban a contratar a una persona inconformista y me dijeron, perfecto, es justo lo que necesitamos, sin entender realmente lo que significaba eso. Y quiero concienciarles porque las cosas están en un nivel que no es el correcto, que no es desde luego el nivel que debería estar en la medicina. O sea, parte de una posición de incomodidad e inconformismo. Y por último, la tercera parte, quisiera hablar brevemente de cuáles son las dificultades, cuáles son los obstáculos para las que las cosas no estén a otro nivel, que es el nivel que todos quisiéramos que estuviera la situación. Antes de empezar a decir dónde estoy, lo que hago, que es lo que muchas personas tienen interés, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la esperanza de vida hoy en un país europeo, en un país occidental? El promedio que vive la persona. Ligera diferencia hombres con mujeres, pero ¿cuál es aproximadamente? Sí, aproximadamente. ¿Cuál es la esperanza de vida en la Grecia clásica en el siglo VII a.C.? 92 años. Hay personas que se han dedicado a cribar muchos de los textos antiguos donde se habla de la vida y la vejez y la edad de la muerte de ciertos personajes clásicos. Y si eso tiene algún tipo de validez, que puede que no tenga mucha, porque esa es una metodología muy deficiente, pero la validez que quiera que tenga, posiblemente no fuera muy inferior a la que es hoy, a pesar de todo lo que ha ocurrido hoy, a pesar de todo el avance de lo que ha ocurrido. De manera que esa es la raíz del inconformismo. Empezando brevemente lo que hago ahora, en respuesta a lo que me están preguntando muchas personas, dirijo los servicios de neurología infantil de la Universidad de Cornell. Está asociado con una serie de hospitales generales muy grandes
que están relacionados con la universidad, está compartido con la Universidad de Columbia, compartimos el mismo hospital, y luego tenemos jurisdicción sobre el hospital de cáncer, que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es el hospital de cáncer más grande del país, que está justo al cruzar la acera de mi despacho, y sobre un hospital de cirugía ortopédica y reumatológica, que es una de las muy grandes instituciones también hospitalarias del país, de manera que son aproximadamente 2.500 camas distribuidas por toda la ciudad de Nueva York. Es un ámbito de trabajo extremadamente complejo, añadiendo la investigación y añadiendo la docencia, que son misiones muy, muy importantes. También soy profesor de medicina, doy clases en la Facultad de Medicina, doy clases en los programas de la especialidad de neurología infantil, psiquiatría, pediatría, y también soy profesor de filosofía en la Universidad de Cornell, que está a varias horas hacia el norte de Nueva York, y a eso me dedico. Lo que quería hacer en Nueva York, lo que quise hacer en Nueva York es elevar el nivel de la medicina en general en la ciudad de Nueva York, porque en los últimos años había decaído por una serie de razones muy complicadas, y con la ayuda de la institución me parece que en lo que a mí me corresponde ya la situación empieza a dar la vuelta y empieza a remontar, de forma que desde que llegué en marzo me parece que he contratado 22 personas. La última ayer, uno de 6 profesores que por fin accedieron a venir y a elevar la situación y hacerla mucho más interesante. ¿Cuál es la situación de la medicina actual? ¿Qué es lo que ocurre con la medicina actual? ¿Va todo bien? ¿Sí o no? No va todo bien, no va tan bien la cosa. A nadie le tranquiliza que lo tenga que hospitalizar, no es algo donde uno vaya con salvo que sea un apendicitis, que entrar y salir. Me parece que nadie va con una actitud de alegría ni de euforia cuando ocurre este tipo de situación. ¿Por qué es esa la situación? Yo tengo un amigo en Inglaterra que es un historiador muy, muy valorado, enormemente distinguido. Se llama David Wotton, W-O-O-T-T-O-N, vive en York, antes estaba en Oxford, y es un historiador de la Edad Moderna, comenzando con el siglo XVII, siglo XVIII, y sobre eso ha escrito. Este hombre tiene prácticamente nada que ver con la historia de la medicina ni de nada de eso. Escribe una historia de la ciencia, siglo XII, siglo XIII, que es bastante interesante, pero nada que ver con la medicina. Hasta el día en que su hija empezó a estudiar medicina en Londres. Y a través de su hija comenzó a interesarse y a entender por qué hacía las cosas que hacía, que estudiaba, cuál era el marco teórico de cómo se entiende la medicina y cómo se ejerce, y le pareció que era catastrófico. Así me dijo con el eso es absurdo cómo funcionan las cosas. Entonces escribió un librito que está en la editorial de Oxford, es un libro no muy grande, igual que había escrito una historia de la ciencia en el siglo XII, siglo XIII, que es muy útil. Luego escribió una historia del liberalismo en el siglo XVII, son historias principalmente económicas, y todo Voltaire trabaja muchísimo. Decidió escribir un librito también en Oxford que se titula en inglés Mala Medicina, el daño que hacen los médicos desde Hipócrates. ¿Cómo es posible que una persona que es esto, que esto es algo incendiario, es absurdo cómo una persona puede escribir ese tipo de cosas? Y lo que hace es que va desde la época de la Grecia clásica hasta hoy, analizando prejuicios que hay en la forma de pensar en la medicina y en los médicos. Y época a época va estudiando cuáles son las razones por las que el progreso que estaba al alcance de la mano no llega, o se ignora, o se contradice, o se hace exactamente lo contrario. Y pone una serie de ejemplos a lo largo de la historia de muchísimos casos perfectamente documentados, porque un historiador de muy gran calibre, donde explica una serie de decisiones y acciones de la historia de la medicina que no tienen sentido ninguno. Por ejemplo, está hablando de la medicina en el siglo XIX y
era muy común hacer una sangría cuando una persona enfermaba. ¿Cuándo termina la práctica de la sangría en medicina? Principio del siglo XX. Hasta entonces hacían sangría, porque era el exceso de sangre, algo que había en la sangre que era lo que causaba una serie de problemas. La gente se exponía a la sangría. Pero es que los británicos, en la época estupenda de la medicina británica, lo analizaban todo y lo calculaban todo en el principio de la estadística. Entonces presentan el libro Tablas al principio del siglo XIX, donde había una serie de mujeres que al quedar embarazadas tenían vómitos incontrolables, que es una prueba muy común hoy también, y un estudio hecho donde ingresaban en el hospital a una serie de mujeres que tenían vómitos intratables como consecuencia de embarazo. El 50% de ellas le aplicaban sangría y al otro 50% de ellas no le aplicaban una sangría, simplemente para saber cómo iba un grupo, cómo iba otro grupo, y la mortalidad de las mujeres embarazadas que tenían vómitos, que recibían una sangría de varios litros, prácticamente la mortalidad era el 100%, y ninguna de las personas que no recibían la sangría vivían con vómitos, pero vivían. Y a pesar de eso, justificaba el establecimiento médico que había que seguir haciendo sangría, porque de todas maneras había un motivo por el cual eso tenía que ser así. A pesar de que están los datos hechos para saber qué es lo que ocurre, saber qué es lo que ocurre, y luego se niega lo que ocurre, porque de todas maneras eso va en contra del principio de por qué había que hacer eso de todas maneras. Y la pregunta es, ¿ocurre eso todavía hoy? ¿Es posible que algo de esto todavía puede estar ocurriendo hoy? ¿O ya eso es algo del pasado, de personas de otra época que no? Estoy totalmente convencido de que sigue ocurriendo hoy exactamente igual que pasaba en aquella época. Entonces él tiene la tesis de que, esto me lo dijo, él dijo la probabilidad de que, bueno, antes de la época de los antibióticos, que comienza en el año 1911, 1913, en Oxford, antes de la época de los antibióticos, donde obviamente si una persona tiene un antibiótico, si es el correcto, se cura, y cambió la medicina radicalmente hasta hoy. Son medicamentos curativos. Antes de los antibióticos, dice, la probabilidad que uno fuera un médico a lo largo de la historia, con cualquier tipo de enfermedad, y que saliera del médico peor que como entró, era altísima. Lo cual me parece totalmente razonable. Y culpa de esta situación, porque dice, ¿cómo es posible que ese tipo de prejuicio existe y se mantenga? Y lo demuestra en la época de los griegos, lo demuestra en la época de la Edad Media, lo demuestra en la Edad Moderna, lo demuestra en la Edad Ilustrada, lo demuestra en la Revolución Industrial, y culpa como factor común, porque eso sigue siendo así de esta manera, culpa al corporativismo médico. En el momento en que hay una corporación erigida en la agencia, la institución que se ocupa de dictar las normas y el funcionamiento, dice, es imposible que haya ningún tipo de voz o de factor que disienta o que dé otra opinión o que diga, mira, la tabla de estadísticas es otra cosa, porque nadie quiere dejar de formar parte del establecimiento. O sea, nadie quiere dejar de formar parte del grupo, y así se forman a las personas hoy. O sea, así formamos a los residentes, así formamos a los subespecialistas, así unos a otros nos evaluamos continuamente. El sistema de evaluación norteamericano es excesivamente rígido, todos nos evaluamos, cada clase que yo doy es evaluada, evalúo a los alumnos, me evalúan a mí, todos puntuamos unos a otros, de manera que el efecto de ese exceso de burocratización es la homogeneización y por tanto la mediocridad y la forma de pensar sin ningún tipo de creatividad, ni prácticamente nadie que sea capaz de ver las cosas desde otro punto de vista. Eso viene con la burocratización de la ciencia y la burocratización de la medicina. Inmensos presupuestos de investigación en los países civilizados, desarrollados. Europa, Estados Unidos, China ya sobrepasó a Estados Unidos. Financiar investigación, pagar. ¿Significa eso que la velocidad de avance y de descubrimiento vaya por el mismo camino ascendente? Absolutamente para nada. De hecho, la cantidad de publicaciones que cambian un campo concreto de manera radical,
criterio ambiguo porque hay que definir qué es lo que es una publicación que cambia un campo de manera radical. Eso se puede debatir porque es un poco difuso, pero si uno entiende más o menos de lo que me refiero, la financiación científica va así, en China va así, y la cantidad de ciencia que se publica que ejerce un impacto de cambio radical ha ido así. ¿Por qué? Yo pienso que por la burocratización, funcionariado, los procesos administrativos, el legalismo, el mundo de los abogados, el mundo de los procesos, las normas, de manera que es un proceso que asfixia la creatividad de las personas y la imaginación, que es lo que realmente tiene que estar funcionando, no la consecución de un proyecto escrito en un papel y objetivos paso a paso hasta que se complete el proyecto. Eso no conduce realmente a ninguna parte. Y, por ejemplo, cómo se descubrió la penicilina, cómo se descubrieron los rayos X, cómo se desarrolló la resonancia magnética. No fueron consecuencias de ningún proceso organizado, estructurado, universitario, financiado, con un proyecto concedido en un marco y otro marco. Para nada. Fueron consecuencias de personas que estaban trabajando en algo científicamente interesante que les parecía apasionante, pero no estaban pensando que iban a acabar desarrollando un aparato de resonancia magnética para ver el interior de una persona. Estaban resolviendo un problema puro de física aplicada sobre la transmisión de ondas de radiofrecuencia. Y resulta que eso es útil para ver el cuerpo humano. Y resulta que eso después se aplica de otra manera. Pero nadie hizo eso pensando: hay que fabricar una resonancia magnética porque sería muy útil. Eso no ocurre de esa manera. Alguien trabajando en algo totalmente remoto y sin ninguna relación descubre algo que cambia la ciencia. Bueno, pues se puede aplicar. La burocratización, la organización, la estructuración, la coordinación de las cosas, en mi opinión, es tóxico para el progreso científico. ¿De dónde vienen las fuentes de prejuicio científico? Hay prejuicio científico en lo que se piensa, en lo que se escribe, en lo que se lee, inmenso, completamente inmenso. ¿Por qué? No porque los científicos sean personas prejuiciosas ni sean peores que el resto de las personas. Nadie va al laboratorio pensando que va cargado de prejuicios. Simplemente uno no lo sabe, uno no lo comprende porque no reflexiona. Hay prácticamente ningún entendimiento en lo que es la trayectoria histórica de la ciencia ni de la medicina, ni en el mundo de la ciencia ni en el mundo de la medicina. No tiene valor ninguno. Estudiar la historia de las ideas, estudiar la lucha de las ideas. A veces costó sangre, literalmente sangre de muchas personas. Llegar a algún tipo de avance de conocimiento se ignora completamente y todo empieza el año que viene como si fuera algo nuevo, como empezando de cero, sin conocer la trayectoria de todo lo que ha costado llegar hasta ese punto y las dificultades, y aprender de esas dificultades para que las siguientes dificultades sean un poco menores. ¿Por qué hablo de prejuicios? ¿Tiene la mente una propensión intrínseca al prejuicio científico? Pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien dice que no. ¿Puede ser un juego? Vamos a hacer un juego. Para que se comprenda y veamos, vamos a hacer un juego. Esto está en blanco. Tú te vas a encargar de hacer el juego y yo te observo, ¿de acuerdo? Tú haz lo que te voy a pedir, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Hablando del prejuicio científico, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir en el papelito un número entre el 1 y el 4. Voy a escribir en el papelito un número entre el 1 y el 4. Lo voy a doblar, va a ser secreto, te lo voy a dar a ti doblado, no lo mires. Y por favor, pregunta qué número es y que las personas adivinen qué tipo de número es, ¿de acuerdo? Número escrito, no lo mires. Por favor. ¿Qué número escrito ahí? Del 1 al 4. El 4. 1 al 4.
¿Alguna opinión más? ¿Cuál es el número? 1,6. ¿Hay prejuicio científico? Porque la mente tiende a pensar dentro de unos esquemas. Yo no dije que fuera un número natural. El 1,6 es un número real. No dije que fuera un número entero, no pudiese ser una raíz cuadrada. Pero la mente tiende a entender las cosas dentro de una serie de esquemas por motivación obvia. Y la dificultad es salirse de ese esquema. Salirse de ese esquema. Pensar cómo salgo yo de esa forma porque puede que sea el 1,6. No es el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. De manera que esa es en mi opinión, una buena parte del problema. ¿Cómo se cambia ese esquema? Bueno, es muy difícil atajar lo que no se conoce desde lo que sí se conoce. Es como meterse en un mundo desconocido solamente a partir de lo que uno conoce. ¿Cuántas cosas hay que no se conocen? Probablemente muchísimas cosas que no se conocen. Fenómenos naturales que no se conocen de ninguna manera, pero porque no hay curiosidad, no hay interés, no hay método, no hay forma de pensar en montones de fenómenos de la naturaleza que son desconocidos, pasan desapercibidos, pero están ocurriendo hasta que uno los presta atención y los descubre, porque tiene que tener la mente puesta en descubrir algo que no se conocía, desconocido. Puede que conduzca a alguna parte, puede que no, pero hay que tener una mentalidad más abierta, y es extremadamente difícil tener una mentalidad mucho más abierta hacia lo que no se conoce. Y no meter la pata con lo que no se conoce, lo cual es un problema muy relacionado con esto. ¿Qué preguntas hay hasta ahora? Comentarios. Por supuesto. Sí. Venga. En relación con lo que usted ha estado comentando de los problemas de la medicina, que cuando un paciente sale de la consulta peor que con eso, yo aquí le hago normalmente una pregunta, porque teóricamente debería ser al revés. Debería salir con una claridad de posibilidades de mejora. ¿No cree usted que una de las cosas en la que falla la medicina es el factor humano? La falta de humanidad en el trato, en la relación, en la escucha, en conocer realmente las razones por las que el paciente va a la consulta, que no solamente es un dolor, sino que detrás del dolor posiblemente haya algo más. ¿No cree usted que ahí hay una falla importante en la relación médico-paciente y que eso repercute en la calidad de la atención? Yo valoro mucho esa pregunta y se lo agradezco. La respuesta mía es sí y no, porque son dos preguntas diferentes, son dos temas diferentes. Está planteando dos temas mezclados en una sola cosa. Hay dos cuestiones ahí por detrás. Depende del país y el contexto donde uno esté, si ocurre eso o si no ocurre eso. En otros países de otra manera. En Estados Unidos no puede ser de esa manera. O sea, uno sería penalizado si no se comporta de esa manera de inmediato. Eso no puede ocurrir. Otros países de otra manera. De manera que eso depende de cómo es la zona, la tradición, la cultura, las normas que hay impuestas, quienes están a cargo. Entonces depende del sitio donde uno ejerce la medicina. Donde yo trabajo, en absoluto es así. Entonces para mí eso es totalmente desconocido. O sea, lo sé de tercera mano porque me dicen o vienen allí y me cuentan cosas bastante feas, pero ese mundo no lo veo. Lo entiendo perfectamente, me parece pésimo, pero depende del sitio. El otro capítulo, un poco diferente, es si el médico tiene que hacer la función de un
apoyo psicológico, entendimiento, comprensión. Ellos tienen que entender perfectísimamente qué está pasando, tienen que decir exactamente lo que ocurre en la medida que la persona lo entiende, tienen que tener grandes dotes humanas, pero no necesariamente tiene que ser una figura paternalista que apoye o que aumente. En los países mucho más desarrollados, como parte de Inglaterra, Estados Unidos, de hecho se ha separado esos dos tipos de actividades. El médico es prácticamente un técnico, de manera que entiende lo que le está diciendo con todo detalle, lo trata amablemente, le explica cuál es la situación si quiere, y el aspecto de apoyo del resto de cuáles son las consecuencias de la vida de la persona. Se trata de otro tipo de profesionales que se dedican a eso. Entonces, en otros países europeos es diferente también. Depende de cómo la medicina se estructure. Depende de cómo se estructure. En la época griega clásica, en Delfos, era totalmente unidireccional. Se decía, esto ocurre tal y tal, con una voz oracular detrás de una cortina, y uno recibía un pronunciamiento enigmático y eso era lo que recibía. Hoy es más bidireccional. En otros países hay otro tercer componente que se ocupa de esos aspectos. Yo no sé cuál es la respuesta a la pregunta, cuál es el sistema correcto, pero depende del sitio, depende del modelo de cómo funcione. Depende de cómo sea. Obviamente uno es un ser humano como cualquier otra persona y tiene que tener humanidad, y eso es lo primero que tiene que empezar, porque si no hay humanidad, hagan lo que hagan, no sirve absolutamente para nada. Eso por supuesto. Ahora, ¿hasta qué extremo la humanidad tiene que llegar más allá de lo básico? Depende mucho del sitio, depende del país. Yo no estoy opinando de una manera ni otra, estoy diciendo cómo ocurre. Y no sé si contesto a la cuestión o no contesto. Aquí hay un problema, yo creo que hay un problema de empatía en esa relación, ¿no? A mí me decía un médico de familia que de este hombre puedo referir dos etapas importantes en el desarrollo, ¿no? En principio era la aplicación de la medicina de una manera directa, sin más. Es decir, usted viene con estos síntomas, yo diagnostico y aplico un tratamiento. Sin embargo, hoy esa persona dice que quien más conoce el problema es el propio paciente. Y el paciente. Por lo tanto, es imprescindible, dice, la capacidad de escucha para tratar de comprender la naturaleza de esa hipotética patología. Exactamente, pero eso es básico. O sea, no hay enfermedades que se ajusten al libro de texto nunca. Eso es absurdo, no hay libro de texto que explique. O sea, el libro de texto es un esquema, unas notas muy simples que no tienen que ver con lo que le pasa a la persona. La persona no viene explicando la página 254 del libro y se atiene al esquema, que eso es totalmente absurdo porque no existe una enfermedad como concepto. O sea, el problema de la práctica de la medicina en el siglo XIX y XX, XXI es la influencia del platonismo. Hay unos conceptos de enfermedad. Existe esto y la enfermedad, y me ha tocado esto. No, yo soy quien tiene un problema. No soy un libro de texto que tiene este tipo de cosas. Pero eso es ser mal médico. Eso es ser un médico malo. El que no entiende esto es un técnico de mala categoría. Un técnico de muy alta categoría entiende lo que la persona dice, pero también sigue siendo un técnico. Sigue siendo un técnico, no son dos cosas totalmente diferentes. O sea, los famosos escritos de los médicos humanistas españoles de primera mitad del siglo XX. ¿Alguien ha leído algunas de las obras de los famosos médicos españoles, grandes humanistas del principio del siglo XX? Ilegibles porque son aburridísimos, pésimos, líos que no tienen pie ni cabeza. Eso no va a ninguna parte. Son estudios, escritos de autoengrandecimiento y de autopromoción, de lo que sirve para nada. Medicina realmente es una técnica. O sea, creo que no se le puede pedir más de lo que es una técnica. Ahora, es una profesión de servicio, que creo que es a lo que se refiere, un servicio público, como es un profesor, como es un abogado, como es una profesión de servicio. Si uno no
puede o no sabe o no quiere estar dando el servicio por los motivos que sea, por falta de preparación, por mal comportamiento, pues es terrible, no debería estar haciendo, pero es un servicio a los demás. O sea, si no me gusta servir a los demás, pues no tengo por qué ser médico, me dedico a la botánica y soy igual de feliz. Son varios problemas mezclados en ese tipo de preguntas de reflexión que hacen, que me parece muy, muy importante. O sea, todo este tipo de cuestiones, cuando uno ve la solución, busca la causa y la posible solución a un tipo de problema de estos, que son problemas que llevan años y años y años y no se solucionan, siempre hay que buscarle varias patas al problema. No es siempre esta la causa o esto se cambia. Siempre cada problema está ahí mantenido por muchos tipos de cosas que lo mantienen en el punto. Y es muy difícil arreglar un aspecto, el resto de los aspectos se organiza y sigue siendo igual. No funciona. Dice, no, privaticemos la medicina porque así el médico o gana más o yo tengo que pagar o el sistema dice ya. Entonces es una pequeña pata del problema, ya el médico no es un funcionario. Pero el resto del problema sigue. Entonces, no tiene solución fácil. Decía Wittgenstein que cuando uno trata con un problema complicado, la primera vez que se enfrenta con un objeto desconocido que le ponen por delante, si uno entra en una habitación y se encuentra un objeto que no conoce y está como oscura y utiliza una linterna para alumbrar y se ve que lo que le han puesto ahí por delante en la habitación, cuanto más fuerte es el foco con el que uno alumbra el objeto que le han puesto por delante, más larga es la sombra que proyecta al otro lado. Es decir, no son asuntos de fácil resolución. Buenas noches. Primero, gracias por todo lo que nos está enseñando y luego, posteriormente, comentar que para mí las personas, no solamente en el ámbito científico, concretamente en el médico, sino también en muchos ámbitos, las personas que se salen de la, entre comillas, norma, o lo que es más habitual en cada uno de los estamentos científicos, para mí no solamente tienen que ser unos buenos científicos, sino además son unas personas muy valientes, porque cualquiera que se sale de la norma, lo cierto es que tiene mucha gente en contra. Entonces, mi pregunta concreta era, en la medicina germánica de Hammer, que se basa en que las emociones fuertes nos pueden llegar a enfermar, que este hombre se le quitó el título de médico porque iba en contra de todo el estamento en aquel momento. Me gustaría saber su opinión sobre esta medicina germánica. No lo creo, porque las personas que viven en el Amazonas, que no tienen teléfono, electricidad, coche, gasolina, suelo, casi techo, comen lo que tienen exactamente las mismas enfermedades que tenemos nosotros con la misma frecuencia. Entonces, estaba hablando con una persona que conocía amigos de unos amigos y esta persona yo creo que tendría como 40 y pocos años y querían venir a verme porque había desarrollado la enfermedad de Parkinson, lo cual es bastante común cuando va a ser severo, 40 y pocos años, y tenían la enfermedad. Y les pongo esto como ejemplo para responder a la cuestión, y dijeron, queremos verlo porque hemos tomado la decisión de vender nuestra casa, construir una casa completamente de madera, no va a tener disolvente, no va a tener pegamento, todo va a estar clavado con clavos, no queremos ningún producto tóxico, vamos a tener un jardín donde plantamos las cosas que comemos, no queremos ningún tipo de pesticida, no queremos relacionarnos con personas problemáticas, no queremos tener malos ratos, nuestro trabajo será algo voy a dejar de trabajar, no quiero las presiones, el estrés, el ordenador, para aumentar el máximo posible el tiempo de vida que me quede de la manera más correcta que me pueda quedar. Y les dije, no tenéis por qué venir a verme porque me parece que no tiene sentido ninguno, porque el indio del Amazonas que desarrolló la enfermedad de Parkinson a los 40 años tiene exactamente la misma trayectoria que la persona que vive en Suecia, que tiene 5 médicos. Por tanto, no. Hay que saber, el problema de ir de ser un contrario, como decía este hombre,
historiador británico, dice que somos contrarios. El problema es ser un contrario. Para ser un contrario y tener una cierta profundidad y una cierta autoridad de lo que uno está diciendo, tiene que tener tal grado de conocimiento de cómo está la situación, profundamente. Y entonces se puede rebatir y se puede hablar y se puede explicar. Pero hay que saber muchísimo para poder ser un contrario. Si no puede uno decir, no, es que yo pienso que este sistema... No, explícame primero cómo funciona el sistema. Y cuando me demuestres que realmente lo entiendes, entonces lo diagnosticas, entonces me dices la solución, entonces lo arreglas, porque generalmente ignoran un cuerpo de entendimiento y de pensamiento que es la cultura occidental, que tienes que conocerla perfectamente. O sea, ¿por qué digo yo que hay un corporativismo? ¿Por qué los médicos se asocian? Porque tienes que comprender el origen de las agrupaciones de sofistas, tienes que comprender por qué en el liberalismo eso es importante, por qué en la revolución industrial eso es importante, por qué en el siglo XX eso es importante, cuáles son las cosas con las que uno tiene que luchar para que eso cambie, pero tienes que saber qué es lo que ha pasado y la trayectoria de lo que ha pasado. Una vez que sabes de lo que estás hablando, puedes decir eso, pero hay que saber muchísimo para poder ir en contra de las cosas, porque entonces cae en el vacío. Entonces es muy escéptico de ese tipo de ideas, y sobre todo la experiencia de la naturaleza. Los gorilas del centro de África, que tienen prácticamente las enfermedades que nosotros tenemos, supuestamente no reciben grandes malos ratos de sus superiores, y supuestamente no ven la televisión, y supuestamente no comen, no beben Coca-Cola, igual que nosotros, mueren igual, les pasan las mismas cosas horribles que nos pasan a nosotros. No hay mucho. Uno nace con las semillas de su propia destrucción. O sea, hay que entender eso. Uno nace ya con una serie de aspectos biológicos que no permitan que uno viva de manera completamente sana por encima de 100 años. Y si vive por encima de 80 ya es mucha suerte, muy poco probable. Pero es que la biología, el organismo es así. Es muy poca la influencia que uno puede hacer, que uno puede tener sobre su propio cuerpo. O sea, obviamente, si uno fuma muchísimo, si uno es un alcohólico, obviamente es un problema, pero es muy poco lo que uno puede influir. No sé si le contesto de manera... Le he contestado como 15 veces la extensión de la pregunta. La respuesta es 15 veces más larga que la pregunta, pero así es como pienso. ¿Serán sostenibles los sistemas sanitarios con el envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades neurodegenerativas? Pero es que es falso, porque la incidencia de enfermedades también está disminuyendo muy aceleradamente en el mundo entero. Nadie sabe por qué. Eso es un hecho. La demencia de Alzheimer se está disminuyendo muy aceleradamente en el mundo entero, estudios muy sólidos, muy bien hechos. Nadie sabe por qué está disminuyendo de esa manera. No hay explicación posible. Porque todo en la sociedad va a peor, todo va a peor. Cada vez hay más aviones, más gasolina, más aparatos electrónicos, más comida de procesada. Realmente la misma está disminuyendo. No se sabe por qué. Entonces no todo va a peor. Entonces, Juan Manuel, ya no me da a contestar, pero ¿qué piensas de la medicina preventiva? Es obvio que uno debe no meter la pata. ¿Qué voy a pensar de eso? Obviamente. Paso al segundo capítulo. Bueno, aquí un señor allí. Perdón. Perdón. ¿Cómo es el futuro de la inteligencia artificial en las tres facetas de la medicina? En la asistencial, en la organizativa y en la investigadora. La organizativa es muy útil porque cuanto más se simplifiquen los procesos y la burocracia, eso será venido del cielo. O sea, si a mí me simplificara la cantidad de cosas burocráticas que hago cada día, vamos, yo estaría eufórico. Cuanto más simplificación de procesos administrativos y por supuesto, los hospitales norteamericanos están muy metidos en esto al 100% y estamos muy encima de esto porque se trata de hacer las cosas de una manera más eficaz. Eso es importantísimo. Avances que vengan en el mundo científico o médico de inteligencia artificial muy limitados, porque la inteligencia artificial es solamente una especie de tabla de multiplicar o tener una calculadora en el bolsillo. No es más que eso.
Es algo que ya existe, reestructurado de una forma que es más fácil, más intuitiva, con más fuentes de conocimiento, pero no hay nada nuevo. O sea, no puede crear conocimiento porque se basa en reestructurar fuentes de conocimiento que existen. Es como si alguien escribe una enciclopedia nueva y mucho más completa, más interesante. Eso es perfecto, pero la enciclopedia no trata de las cosas que no se conocen. La enciclopedia solo trata de las cosas que sí se conocen. Las pone más simples, las pone más claras, más útil, menos tiempo que se puede. Eso es maravilloso. Pero en este tipo de cosas es seguir mirándose el ombligo y seguir perpetuando la misma forma de pensar de la misma manera, porque lo que no puede ser una máquina es decir, oh, aquí hay una forma de pensar que esto no es correcto, tendría que pensar de otra forma. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Qué me va a decir a mí la máquina que tengo que pensar? Entonces, pienso que eso no va a ir a ninguna parte. Ahora, el aspecto organizativo, el aspecto de... Nosotros tenemos la interpretación de un electroencefalograma de una persona o una resonancia magnética del cerebro. El sistema de inteligencia artificial es correcto, interpreta correcta. O, por ejemplo, en el hospital de cáncer que tenemos, que es uno de los hospitales más grandes del mundo, la interpretación de una biopsia de un tumor o algo así, anatomopatológica, se está estudiando continuamente. El aparato, el sistema de inteligencia artificial acierta con gran precisión el 85%, esto es la semana pasada, el 85.5% de las veces da el diagnóstico exacto. El anatomopatólogo, que tiene 30 años de experiencia, acierta con el diagnóstico el 86% de las veces. Entonces, bueno, más o menos, esto está bastante... Pero eso es reconocimiento de unos rasgos que hay en una imagen, ¿no? Eso es reconocimiento de unas propiedades de una serie de números y de valores, lo cual un aparato lo puede hacer en muchos aspectos como una persona. Pero no espere que si aparece un tumor único por primera vez nunca visto, el aparato se ponga a pensar y decir, oh, creo que tiene que pensar en esta dirección porque esto es interesante. Eso no puede ser un aparato. Entonces, totalmente escéptico del valor de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora nuestro hospital está invirtiendo en el concepto de que una de las cosas que hacemos, los informes que hacemos cuando una persona la consulta, los que yo hago son 12 o 15 páginas porque son muy largos, son personas con problemas muy complicados, muchísimo trabajo en hacer eso. Hay una descripción muy extensa y ahí están poniendo un sistema de micrófono donde la persona entra, yo no tengo que escribir nada, la persona dice, me llamo fulano, digo, yo también me llamo fulano, y el aparato empieza a transcribir. El profesor tal se presentó, explicó las normas del hospital, identificó a la persona por su nombre. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ocurre? El profesor preguntó los síntomas de la persona y tú dices, me duele la cabeza. Le explicó que tenía dolor de cabeza. Cuando uno acaba, hay un informe hecho, va a la India, automáticamente la persona corrige los pequeños desperfectos, automáticamente llega la cosa, en 30 minutos ya está el informe hecho. Probablemente eso, si me facilita después yo estar una hora dictando y escribiendo, pues me parece muy bueno. Si me analiza una biopsia y el aparato es 85%, por supuesto que quiero que una persona supervise esa cosa y no sea el aparato solo. Pero sí, eso funciona muy bien. Usted se ha montado en un avión últimamente y ha visto que casi todos los aviones están completamente llenos ahora. Y si va fuera de España, Europa, Estados Unidos, todos los aviones prácticamente no hay ni un solo asiento. Y prácticamente todos salen a la hora en punto. Ya casi no existen los retrasos y todo va completo. American Airlines, es la principal de Estados Unidos, tiene un edificio con 144 programadores de inteligencia artificial para que eso ocurra de esta manera. El avión a tiempo, lleno, que vaya a su sitio, que las maletas se pierdan menos. En ese tipo de cosas, por supuesto que sí. Paso a la segunda parte. ¿Por qué todo eso es complicado? Pues porque la biología es muy complicada, porque no funciona de la manera intuitiva que uno pudiera pensar. Uno tiene la concepción simplista de cuando se descubren todos los genes que hay en el organismo humano, que son... ¿Cuántos genes hay en una célula humana? ¿Cuántos? 22.000. Se piensa que los genes son
el patrón o el código de ahí deriva otra serie de cosas que las células hacen y da las instrucciones para que la célula funcione de una manera. Por tanto, si uno conoce las variaciones que hay en los genes, por tanto debería poder conocer las variaciones que hay en las células, por tanto las variaciones que hay en una persona, por tanto cómo ocurren las enfermedades, etcétera, cuando tienen ese tipo de relación. Pero es que eso no funciona de esa manera, porque en el año 50 o 51, cuando fue posible analizar, contar el número de partículas que hay dentro de una célula, que eso ya tiene muchísimo tiempo. Si uno representa una célula en un libro de texto, uno abre un libro de biología hoy, o abre el periódico y ve una célula representada. Uno ve, ¿qué? Un círculo, la superficie de la cosa, ve un núcleo, una cosa, y luego ve una cosa blanca con unos puntos que son las partes que tiene dentro, y la mayor parte de la cosa es agua o medio vacío, tiene agua y ese tipo de cosas. Pero en los años 50 se deshidrataron las células, se comprimieron, a ver qué cantidad de masa de partículas había, y entendiendo los tipos de partículas que había, se sabía entonces que cada una de esas partículas de dentro de una célula no existía por sí sola, sino que están inmersas en agua. Todas las moléculas tienen una capa de hidratación que las rodea, porque las moléculas no existen en un vacío, están disueltas en agua, y se calculó qué volumen iban a tener que ocupar esa cantidad de partículas que hay en una célula, más el agua correspondiente que rodea cada una de esas moléculas, porque están disueltas en agua. Y resulta que las moléculas dentro de una célula están así, no hay espacio absolutamente para nada, no queda sitio, todo está agrupado, estrecho, en fricción constante. No es que las cosas vayan de una parte de la célula a la otra, sino que todo está ahí como una sopa. De manera que hay una cantidad de interacciones entre unas moléculas y otras enorme y constante, enorme y constante. Y los genes solamente son una instrucción para cómo se fabrican una serie de esas moléculas. Cada gen da origen a mucho más de un solo tipo de moléculas, por supuesto. Es la relación entre esas moléculas lo que hacen que la biología ocurra. No son los genes. Las moléculas se estructuran según los genes que están escritos, pero la relación entre toda esa biología tan inmensa y tan complicada se basa en interacciones de una molécula con otra y con otra y con otra, y eso es lo que hace que una célula viva y se desarrolla. Y el número de esas interacciones es del orden de 10 elevado a 200, de ese orden de magnitud, porque son muchas partículas, muchos tipos de relaciones, muchos tipos de interacciones. ¿Cómo se puede comprender eso sabiendo los tipos de genes que hay, los tipos de moléculas? Es totalmente imposible. La biología es mucho más compleja y mucho más interesante, y tiene mucha más riqueza que simplemente el número de genes que hay. Por tanto, ocurren cosas en biología que no son fáciles de entender. Hay propiedades de las células que no se explican por los genes que contienen las células. Por ejemplo, ¿cuántos, ya que estamos en la carrera esta de pregunta y respuesta, cuántos genes en una persona son idénticos a los del ratón? 87%. Lo mismo que tiene un ratón. Pero yo no soy un ratón. Entonces, ¿por qué? Pues porque toda la biología fundamental que tenga un ratón y que tenga yo puede ser bastante parecida en otros aspectos. No es parecido. Una pequeña parte de esos genes difiere, y eso es lo que hace que yo sea una persona en vez de ser un ratón. Pero no porque tengo un 13% de genes de persona en vez de genes de ratón, sino porque lo que da lugar a eso y la derivación biológica que da lugar a eso hace que yo sea una persona y no un ratón. Y el entendimiento de este tipo de derivación biológica es extremadamente complicado. Y pongo un ejemplo y brevemente ya hablamos un momento más. Y me parece que esto yo lo he dicho en alguna otra ocasión. Si lo he dicho, disculpa, y si no lo he dicho, lo explico ahora. Otro amigo que tengo en Inglaterra, que en el año 50 y tantos, yo creo que él tiene ya 80 y mucho, en el año 50 y tantos, cuando Inglaterra iba perdiendo la Segunda Guerra Mundial, que la fueron perdiendo casi toda la Guerra Mundial, menos al final, que se dieron cuenta de que tienen que hacer algo muy diferente porque los iban a acabar esclavizando en la Segunda Guerra Mundial.
pensaron que tenían que hacer algo radicalmente diferente porque simplemente con armamento y con un ejército no iban a poder ganar la guerra o sobrevivir. Entonces invirtieron enormemente en el desciframiento de los sistemas de mensajes secretos que utilizaban el enemigo para descodificar las órdenes y tener idea de qué es lo que estaban haciendo los contrarios, y invirtieron enormemente en las máquinas de descifrar los primitivos ordenadores para tratar de descubrir estos códigos. Finalmente lo hicieron y se cree que eso fue un factor importante en que finalmente pudieran desembarcar en Normandía y finalmente ganar la guerra con la intervención norteamericana. Pero el gobierno británico había invertido inmensas cantidades de dinero y científicos en esos ordenadores y en esa rama entera de la ciencia de la computación que era nueva completamente, porque pensaban que esa iba a ser su salvación y lo fue. Y cuando acabó la guerra se quedaron con varios de estos aparatos enormemente complicados que ocupaban, uno de estos ordenadores realmente ocupaba esta habitación en aquella época. Y entonces el Estado lo puso a la disposición de los científicos, puesto que la guerra ya había acabado. Y dijeron, tengan un proyecto, que nos envíen el proyecto, lo estudiamos y los proyectos con más mérito les damos tiempo, una parte del uso del tiempo diario en este ordenador, porque puede ser científicamente muy útil. Mi amigo estaba haciendo el doctorado, su padre era sastre, murió, era muy pobre, tenía que cruzar Londres, los edificios quemados en bicicleta. Mi amigo mandó una solicitud para hacer un modelo matemático de las moléculas que controlan la actividad del corazón, la actividad eléctrica del corazón. Se conocían algunas, pensaban que un ordenador iba a ayudar a entender las relaciones entre unas y otras a lo largo del ciclo del corazón, sístole, diástole, y quería tratar eso matemáticamente, y el ordenador era la manera correcta. Solicitó por primera vez al gobierno utilizar la máquina, se lo denegaron. Solicitó por segunda vez utilizar la máquina, dijo, esto es muy importante, creo que es lo que se está haciendo con otro sistema, que entonces se trabajaba en el calamar, en el caso del nervio, en este tipo de cosas, él lo quería aplicar al corazón. La segunda vez se lo concedieron y le dijeron, con la salvedad de que te ha tocado la hora de 3 de la madrugada a 4 de la madrugada. Entonces tuvo 2 años trabajando a esa hora. Creó el primer modelo matemático del corazón en el año 56, me parece. Luego el segundo lo mejoró en el año 57. Esto está en Nature, artículo muy importante. Y el resto de su vida hasta hoy, que sigue publicando, ha seguido mejorando el modelo porque se conocen más moléculas, más relaciones, más propiedades. Sigue así. El modelo ya es enorme, entonces era más simple. Y un día, en el año 90 y tantos, se planteó la cuestión, ¿qué ocurre si elimino el principal componente que determina la contracción del corazón, que en este caso se llama canal de sodio? La superficie de las células del corazón se abre temporalmente un momento, hay mucho sodio fuera, muy poco sodio dentro de la célula, una molécula hace que eso se abra, entra el sodio, el corazón se excita. Uno pensaría que si quita esa molécula que hace que se abra la superficie de la célula, no puede haber corazón que lata, no puede haber nada. Pero lo hizo, quitó canal de sodio y no pasó nada. La frecuencia cardíaca cambió como en un 5%. No lo pudo publicar, porque todos los científicos que vieron lo que mandó a publicación, es totalmente imposible, es absurdo, eso es un error matemático, un error del ordenador, es imposible que pueda haber un corazón que lata o que funcione sin esta molécula que es la más importante de todo. Esto es absurdo. Esto es una falsedad de un error del modelo matemático que no significa nada. Tardó años y años y años y años, no lo pudo publicar porque no lo aceptaron. Hasta el día en que empezaron a hacerse estudios genéticos masivos aleatorios de personas completamente sanas por ver qué genes tienen, cuáles tienen normales, no son normales, y aparecieron personas que tenían mutaciones que destruían esa molécula en ese canal y sean perfectamente sanas. Algo que era tan importante, tan central, el modelo y el modelo dice esto no es tan importante. Pero es que hay gente que no tiene esa cosa porque tiene una mutación genética y les falta. Están bien. Hoy hay 12 personas en el mundo con enfermedades genéticas mortales en la infancia, los pocos meses de vida, que
siempre se han sabido que son mortales a los pocos meses de vida, enfermedades neurológicas y genéticas, y están completamente normales. O sea, se ha descubierto porque han sido voluntarios en estudios genéticos por ver qué genes tiene la gente. ¿Por qué? Pues porque el resto del organismo compensa de muchas maneras, de manera que la falta de algo que parece muy importante y crítico y central, pues no es tan importante y tan crítico, porque el resto se compensa y el organismo va en la dirección de que el corazón siga latiendo, o el cerebro siga funcionando, o la persona siga viva. ¿Qué hace que el resto de las cosas se reorganice y se adapte para que esto siga marchando de la manera correcta? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie, no se sabe. ¿Por qué? Porque todo se organiza de forma que la cosa siga funcionando. No se sabe. Eso lo sabía Aristóteles, el primero que habló de la causa teleológica. Tú lo sabes perfectamente. Y profundizando en Aristóteles, ni siquiera es causa, porque es una mala traducción de la obra de Aristóteles. Ni siquiera Aristóteles habla de causas, que es lo que dicen todos los libros de filosofía en español y en inglés. 4 causas aristotélicas. Causas. No dice causa, dice formas de hablar. Y con eso acaba. Una cosa es entender la causa de las cosas, otra cosa es la forma en la que uno habla de las cosas, porque no tiene ninguna relación la descripción de las cosas con la causación de las cosas, ni con el entendimiento de las cosas. Lo más que puede hacer uno hoy es describir, ver lo que está viendo, no ignorarlo, que es lo que suele pasar, no ignorarlo, darle crédito a lo que uno tiene por delante, pensar y saber si eso encaja en el esquema y si no encaja en el esquema. Entender y comprender y profundizar me parece que no nos ha sido dado, a menos que uno sea una diosa de Isis, lo cual me parece que ya está fuera de moda. Más preguntas. Voy a hacer una pregunta. Quería aprovechar para hacerte una pregunta como neurólogo, neurocientífico, investigador. Para ti, ¿qué es la conciencia y cuál es el mecanismo o en dónde se encuentra la conciencia individual? Es una falacia, no hay conciencia ni nada. O sea, el típico, o sea, eso es una mal residuo de la metafísica del siglo XVI. Los griegos no tenían el término conciencia. ¿Sí o no? No existe. ¿Por qué los griegos no necesitaban hablar de la conciencia? Piensa en esto. Todo lo que estoy hablando son más que lo que estoy hablando hoy aquí, ahora, no es más que una mala transliteración de Aristóteles, por cierto. Desde que empezó ahora hasta ahora es una mala transliteración de Aristóteles, por cierto. Eso es lo que no tenían la palabra, no existía. Empieza en el siglo XV y Descartes lo lleva al medio interno de la persona. Pero tú tienes que entender que la inmensa mayoría de las cosas que ocurren en la vida de las personas, en la vida de la relación de las personas, en el pensamiento de las personas, ocurren en el lenguaje, ocurre en la comunicación, no aquí, dentro de algo. ¿Entiendes? No hay introspección entre algo que yo tengo. Los neurocientíficos dicen, uno ve, entiende, oye, porque tengo una representación o una proyección del campo visual, de lo que oigo, aquí dentro una representación, y esto se codifica y se me representa de una manera, y entonces el cerebro hace eso y tiene su mundo interior que representa el exterior. No, eso es totalmente imposible. ¿Y la mística? Es otro tema. Porque si hubiera representación, alguien tendría que coger y ver esa representación y ponerte tal por delante. ¿Cómo vas a ver una cosa que está aquí, el campo visual invertido con una imagen? ¿Quién me dice a mí que está? Es un regreso al infinito. Alguien tiene que explicarte que eso es un absurdo. Casi todos los neurocientíficos meten la pata en eso. La mística, en mi opinión, y esto ya es arena movediza porque no sé nada de eso, pero en mi opinión, humilde opinión, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, la mística surge por la gran cantidad de incógnitas y problemas importantes que quedan sin resolver. Después de toda la solución de todos los problemas científicos al máximo nivel, a toda la profundidad que tú quieras, las preguntas importantes que le importan a las personas no están resueltas ahí. Porque no está ahí en nada de esto. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué esa persona es mala? ¿Qué me espera en el futuro? Explícame qué experimento científico te va a explicar todo eso. Son cosas que no tienen nada que ver. Estaba leyendo en el periódico el otro día
Es bueno comportarse, es bueno que los médicos se comporten con bondad y no maltraten a los enfermos. Cuando vengo a España me horroriza, porque ¿qué es lo que está pasando en este país? Es bueno que los enfermos se comporten con bondad, que no maltraten a los enfermos, que no abusen de ellos. Dios mío, que todo de loco lo que pasa aquí. Porque el cerebro de las personas, cuando uno se porta bien, sintetiza una hormona que es la hormona del bienestar y de la ausencia de dolor, y entonces el cerebro hace eso y entonces tiene beneficios muy buenos para el funcionamiento del cuerpo. Pero qué absurdo. Es bueno ser bueno porque hay que ser bueno, punto. Bueno, porque el cerebro, uno es bueno, uno es malo. ¿Por qué eres malo? Pues porque eres malo. ¿Entiendes? Los científicos utilizan estas cuestiones tan importantes que no tienen respuesta y las llevan a su territorio y las tergiversan en cosas absurdas. ¿Por qué existe la mística? Pues porque tiene que existir, porque hay montones de cosas que no se entienden y son misterios. ¿Y qué problema hay con decir que hay muchos misterios? Pues por supuesto que los hay, por supuesto que los hay. Y la ciencia está ahí que ya dentro de un siglo va a resolver 3 misterios más. Claro que no los va a resolver, es otro mundo diferente. Son como 2 barcos que se cruzan en la oscuridad. No se tocan, tienen nada que ver una cosa con otra. Por supuesto que va a haber misterio. Primero dar las gracias, porque empecé diciendo que quería que disfrutáramos y es imposible no disfrutar. Ahora, lo que también es difícil es seguirlo, porque se le plantean preguntas, hace una respuesta compleja que desgrana y que todavía se torna más compleja. Sin embargo, ha habido de las cosas más sencillas que ha dicho que me he quedado. Una de ellas es, y me encantaría que se la pudiera contar a nuestros alumnos de medicina, es con esa naturalidad que ha dicho que cuando me siento con una persona es el correcto. Y he de utilizar los modales, la movilidad, y la verdad es que a mí me sonó muy bien que posiblemente yo como psiquiatra esté dentro de términos de conciencia y de empatía. Pero me parece genial. Me encantaría que pudiera venir a decirlo ahí. Con mucho gusto. Y si no, vamos, creo que nos lo tenemos que quedar para transmitirlo. Pero quería preguntarle más cosas, porque quería que me dijera, entiendo que los médicos han dicho, utilizamos una técnica, somos técnicos, hasta ahí me quedo. Entiendo como técnica el que somos transmisores o somos los que operativizamos un determinado saber científico que también ha cuestionado y que todos sabemos que es cuestionable, ¿no? Este es otro de los elementos que dice. Y por otro lado, yo intentaba seguir engranando y ha dicho que uno de los principales problemas de la medicina, y estoy de acuerdo, es la burocratización. Y así que me voy a la pregunta, porque es que luego ha dicho algo que a mí me ha parecido sorprendente. ¿Qué he hecho? Que es usted un inconformista y que a pesar de eso le habían contratado y ha conseguido con ese inconformismo, y entiendo también que con esa otra mirada que tiene, conseguir cambios en pocos meses en esa burocratización de Estados Unidos. Entonces yo pido por favor alguna pista. Pero no es tan fácil. O sea, yo me porto muy bien en mi trabajo. O sea, nadie me... Soy muy bueno. Claro, estoy segura. O sea, si hubiera seguido razonando para las cosas cuando hablaba y decía, creo que hay que tener esa otra mirada. Pero cuando uno en ocasiones no tiene esa mirada, bueno, a lo mejor yo no soy tan valiente, ¿no? A veces es por inseguridad, porque no tengo esa sabiduría, porque es verdad lo que dice, que realmente
para salirse de ese camino, uno tiene que tener, por lo menos cierta seguridad de que sabe, de que tiene un saber. Pero es que la mayoría somos médicos aquí. Y yo creo que si le tenemos que dar la solución a esta burocratización, tiene que ser sin pedirnos ser seres magníficos, porque no lo somos. Ya está, ya lo dejo. Muchísimas gracias. Reflexión. Gracias, estoy de acuerdo. No, ¿qué quiere que...? No, estoy muy de acuerdo. O sea, puedo decir aquí que soy inconformista, pero o sea, yo ya estoy en el tercio final de mi carrera. Yo no podía hacer esto cuando era... O sea, yo pensaba de la misma manera que pienso hoy cuando estaba estudiando medicina. Exactamente igual. Lo que pasa es que nadie lo sabía, ni nadie lo podía saber porque nunca me hubieran permitido nada. O sea, ahí está mi profesor favorito. O sea, esa mentalidad uno nace con ella y luego la va cultivando, pero repito lo mismo, para poder decir... Pero vamos a ver, acabas de hablar, te hemos estado escuchando hablar y tienes esa cabeza que puede tener otra mirada, pero el mundo, hacemos medicina todos. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando, porque se ha empezado hablando del mundo de la medicina. Y entonces, bueno, pues en el mundo de la medicina hay algunos brillantes y luego estamos muchos. ¿Me explico? No. Y sin poder, digamos, que tú has hecho un recorrido, pero es que piensas en alto, piensas muy elevado y a veces no es posible. Por eso te decía, y eso es lo que lleva a la burocratización también. Entonces, podemos pedir, no me gusta la palabra excelencia porque la mezclo mucho con calidad, pero ¿cómo podemos pedir tener médicos excelentes sin que tengan que ser? Que no metan la pata, es lo único que pido. Que me dejen como estoy. Pero entonces, Ya allí la pregunta, ¿verdad? Sí. Buenas tardes y muchas gracias por su generosidad. Yo quería preguntarle qué peso cree usted, o si cree que tiene demasiado peso, sobre todo, yo creo que con el ciudadano de a pie, el valor o la importancia que se le da a las emociones, a las vivencias a veces traumáticas en el tratamiento y en el diagnóstico de la enfermedad. Es importantísimo, pero eso ya se sabe desde la época de los sumerios. Teofrasto, que es el discípulo de Aristóteles en la escuela, escribe un volumen sobre los temperamentos humanos. Eso tiene 2600 años. Ese camino ya fue recorrido. Es importante, es importantísimo, es fundamental. Pues entonces, le vuelvo a preguntar, ¿cree usted que sus colegas en general son... Perdón. Sigue. ¿Son conscientes de la importancia que eso puede tener en el tratamiento de las enfermedades y de las dolencias? Muy importante. En general, ¿cree usted que lo son? Creo que es muy importante, pero lo que también pienso es que depende del sitio donde uno trabaje y donde uno viva, porque en otros países esos dos componentes se han separado. En Estados Unidos están más separados, hay otros, porque hay bastante más apoyo a una persona enferma que hay aquí, por ejemplo. Esa es la razón. En Inglaterra hay mucho más apoyo a una persona enferma o a un anciano que hay en este país, por cierto, infinitamente más servicios públicos. Son muy superiores, o en los países de Norte de Europa, aquí son mínimos. Todo eso forma parte de lo que la sociedad ponga como sistema, pero lo mínimo que tiene que hacer el médico es no meter la pata, eso va a empezar, no lo ponga peor. Y luego aplicar
el 100% de los conocimientos que haya de la manera correcta, tal y como estén al día, lo cual no es fácil en muchos tipos de aspectos. Disculpe, es que creo que me he expresado, a lo mejor me he expresado mal. Creo que mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta es, a ver, ¿qué papel puede tener en el desarrollo o en la aparición de una dolencia o de una enfermedad cuestiones de tipo emocional, de vivencias traumáticas? No estoy hablando de la parte social. Sí, sí, entiendo. Sí, no lo sé. Ese asunto me preocupa muchísimo y no lo entiendo. Porque si usted fuera científico, usted tuviera mi laboratorio que yo tengo, ¿qué experimento concebiría para demostrar si ese es el caso o no es el caso? No es fácil. No es fácil pensar cómo se, porque no hay marco para atajar la situación. O sea, uno se puede imaginar varias formas que uno concebiría cómo se estudia, pero no es un tema de estudio fácil. ¿Cómo se demuestra? Uno entiende la asociación entre una cosa y otra. O parece una cosa muy negativa, una persona enferma de algo. Un hijo muere, la madre muere al poco tiempo. Ese tipo de cosas se saben que ocurren. Ahora, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es el mecanismo? No hay marco para entender cómo eso ocurre. Ahora, no se puede negar que eso se asocia una cosa a otra. Creo que no se puede negar. Eso es conocido, no puede negar eso. El hecho de que uno tenga una explicación, una interpretación de por qué está pasando eso, no significa que el hecho no exista. Hay curaciones milagrosas. Por supuesto que las hay. Algunas hay curaciones milagrosas y totalmente inexplicables. Por supuesto que las hay. Pero el hecho de que yo no sepa por qué existe la curación milagrosa, si ha sido una intervención divina, si ha sido un proceso inmunológico que termina disolviendo un cáncer, se me pueden imaginar muchos tipos de razones. El hecho de que yo no sepa cuál de los procesos es más correcto, cuál ha ocurrido, no significa que lo tenga que negar. O sea, hay hechos que no se pueden negar, eso no se puede discutir, porque los hechos son hechos. Yo me acuerdo cuando Bertrand Russell, que es el filósofo y escritor británico que murió, me parece, murió con 99 años o ya muy mayor, y le hicieron una entrevista en la BBC, me parece que en el año 50 y algo, 60 y algo, y le dijeron: Lord Russell, ¿qué consejo quisiera darles a las generaciones venideras ahora que usted está al final de su vida prestigiosa? Bertrand Russell era un pensador muy fino. Y dijo: yo quiero darle dos consejos a la humanidad. Uno, que las personas siempre tienen que buscar la manera de entenderse unas con otras. Dos, que uno siempre tiene que atenerse a los hechos. Pase lo que pase, parezca lo que parezca, siempre atenerse a los hechos. No más que los hechos son los hechos, no se pueden torcer los hechos. Y me parecen dos principios importantísimos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo voy a preguntar algo también. Desde el punto de vista práctico y de tu día a día, ¿qué debemos de aprender del sistema sanitario americano o qué obviar por esa zona? Yo soy el peor ejemplo de lo que hay que aprender. Todo lo que yo hago, que no lo haga nadie. Que muera conmigo la forma de... Mi día está totalmente controlado por terceras personas, de una hora, otra hora, otra hora, tercera hora. Todo lo que tengo que hacer cada vez es extremadamente complicado. Consejos prácticos que yo he aprendido a base de pensar y hacer cosas y ver mundos muy diferentes, porque claro, en Estados Unidos cada institución es muy diferente, son más grandes, más pequeños, un mundo muchísimo más complejo que hay en España. Lo que he aprendido realmente son dos cosas que mi director de tesis doctoral dijo, y cuando dijo esto yo no estaba en disposición de entender la profundidad de lo que había dicho, pero estamos en Houston y estaba entrevistando a una persona para un puesto de técnico de laboratorio. Y no me acuerdo por qué, porque yo era alumno de doctorado y un alumno de doctorado no participa en la contratación de nadie ni de un técnico. No sé por qué yo estaba en esa entrevista
contratación de esa persona que era un técnico, pero ya estaba yo sentado y él entrevistó a la persona, le preguntó sus cualificaciones, qué quería hacer y le dijo, ya he hecho todas las preguntas que quería, ¿quiere hacerme alguna pregunta? A esta muchacha, a él, al mi director de tesis, que era el director del departamento, etc. Y dice, ya sí, yo quiero hacerle 2 preguntas. Y yo digo, qué extraño, porque es muy raro. Si una persona que uno entrevista, generalmente la persona que está entrevistando es como muy... Es raro que diga, no, te voy a preguntar 2 cosas. Digo, ¿qué quieres saber? Dice, quiero saber cuál es su principal virtud y cuál es su principal defecto. Y yo dije, ¿cómo le pregunta a este hombre? Y dice, muy fácil. Mi principal defecto es que no tengo tiempo para nada. Y ese es el mío. Mi principal virtud es que sé exactamente donde a cada persona le corresponde estar. Y eso es lo que yo trato de hacer también. Y eso desde siempre se me quedó... No entendí, porque no estaba en la situación que estoy hoy, obviamente, donde tengo que hacer esto todos los días. Pero ese es el modelo de hacer las cosas. Poner a cada persona en el sitio que le corresponde. Ni más ni menos. Es igual de malo que estén por encima de donde le corresponde o por debajo de donde le corresponde. Y si va bien la cosa, suben y suben y suben, por supuesto. Pero cada uno tiene que estar en el sitio que le corresponde. Ese es mi único consejo. ¿Qué avances cree usted que serán más importantes en el campo de la medicina, digamos, en los próximos 20 años? Bueno, en mi opinión, hay lo que nosotros estamos haciendo muy aceleradamente, con bastante cantidad de recursos y de inversión, es transformar la medicina al máximo posible del mundo de la química al mundo de la física. ¿Qué quiero decir con eso? Uno tiene una enfermedad, en la primera línea de tratamiento son medicamentos, generalmente, no es algo que tenga una operación o ocurra algo. Los tratamientos curativos son quirúrgicos, ¿no? O sea, si no lo operan, tiene suerte y le arreglan la rodilla, o le quitan el apéndice, o le quitan un tumor. Es un tratamiento físico, no un tratamiento químico. O sea, un corte de una cosa que elimina, y hoy eso se hace mucho mejor que se hacía hace 15 años. Si uno necesita una intervención en un órgano que está enfermo, es mucho más eficaz inyectar micropartículas que van directamente al sitio y ahí emiten radiación, o liberan un fármaco, o hacen un efecto que alteran la biología de ese tipo de cosas. De manera que la medicina química, fármacos, medicamentos, tiene muchas limitaciones. Estoy hablando en términos muy generales, porque claro, hay tratamientos de muchas cosas que son muy eficaces, pues, antibióticos son muy eficaces. Pero cuanto más se reduzca la medicina a métodos físicos en lugar de un enfoque químico, creo que sería muchísimo. Y eso es lo que estoy haciendo. Significa que, por ejemplo, el estudio radiológico de una persona es muy importante. Radiológico no me refiero a las formas de radiología que uno conoce, resonancia magnética, tomografía, radiografía, por supuesto, pero formas muy superiores de estudio radiológico de funcionamiento del cuerpo que se puede hacer. Y tratamientos basados en intervención física, por ejemplo, ultrasonido, radiofrecuencia, una serie de cosas que se pueden hacer de manera muy selectiva, porque las células están hechas, el cuerpo está hecho, como decía con ese ejemplo, cuando a una persona le falta un gen, el cuerpo está hecho para que si uno crea un desequilibrio químico tratando una enfermedad con un fármaco, el resto del proceso se reagrupa y vuelve otra vez a funcionar de la misma forma. Por eso cuando uno lo trata con quimioterapia con un cáncer, con frecuencia el cáncer vuelve otra vez a reproducirse y ya la quimioterapia no funciona, se reestructura, la medicina ya no es eficaz. Si no lo operan o destruyen el cáncer físicamente, puede que se solucione. Cuanto más se cambie del modelo químico al modelo físico, esa será mi pequeña contribución a la medicina norteamericana y al mundo y a lo que sea, o puede que no salga bien. Para eso hay que reconfigurar los hospitales que tenemos, porque este tipo de aparatos, una resonancia magnética ocupa 2 plantas de un hospital, porque un aparato grande, este tipo de cosas ocupa 3 plantas. Los hospitales cada 5 años hay que
echar abajo la infraestructura, hay que volver a... Ahora mismo estamos metidos en eso, reedificando el hospital entero, porque ya tiene más de 5 años. Y estamos constantemente reconfigurando la estructura física de la institución para que esas cosas quepan y estén donde están las personas. Cuidados intensivos tienen otra forma, la resonancia magnética es portátil, es un robot que va a la persona, uno lo va allí, tiene ruedas. O sea, este tipo de cosas exige una inversión económica inmensa, inmensa. Y un grupo de personas inmenso para que esto funcione, porque cada una de estas cosas necesita un grupo de gente muy experta, pero por supuesto yo no sé hacer funcionar la mitad de estas cosas, ¿no? Yo sé cómo funciona, pero no estoy allí dándole los botones. Entonces mi expectativa es que cuanto más se utilizan métodos físicos y menos farmacológicos, mejor. Por ejemplo, cirugía robótica. Nadie pensaba en eso hace 25 años. En 25 años sí, pero hace 30 años nadie pensaba en eso. Y hoy realmente es un avance bastante importante. Radiología intervencionista, donde se cateteriza a través de un agujero del cuerpo o de la boca o de un vaso sanguíneo y llega al órgano correcto y ahí se puede aplicar el tratamiento. De las mejores cosas que han pasado en medicina. Piensa que en nuestro hospital, ¿usted sabe cuántos TAC de cabeza solamente en nuestro hospital, que es el hospital de Nueva York principal, solamente en nuestro hospital, cuántos TAC de cabeza por ictus se hacen al día? No lo sé, yo le puedo decir que aquí me han hecho uno después de 5 meses. Hacemos 48 al día, 48 al día, y todos son urgentes, todos son de urgencia, 100% son de urgencia porque no es necesario hacerlo sino de urgencia. Y de eso una buena parte de personas directamente se ponen en la mesa de quirófano, se cateterizan y el coágulo se elimina por un dispositivo que descubrió una persona que es compañero mío, que es profesor de neurocirugía, que ya es un poco más mayor, que descubrió estas cosas en el año 90 y el mundo entero utiliza este tipo de sistemas. Cuanto más métodos físicos haya de ver y manipular, intervenir, mucho mejor que no un sistema químico farmacológico, porque el cuerpo se reorganiza para compensar cuando uno está manipulando un proceso químico. Esa es mi ilusión y mi expectativa. Eso tiene detrás un componente de ingeniería enorme. En el resto de la Universidad de Cornell, que está a más distancia, no está en la ciudad de Nueva York, y eso está más arriba, es una universidad enorme. Y ahí hay grupos muy fuertes con los que estamos trabajando en que este tipo de cosas ocurra. Así que vamos, el año que viene le contaré. Tenemos un par de preguntas más antes de finalizar. Como geriatra, por favor, ¿nos podría decir qué piensa de las denominadas zonas azules? Que es donde viven las personas más longevas. Se ha demostrado que hay determinadas zonas en el mundo donde viven las personas más longevas y más sanas. Entonces, como geriatra, me interesaría mucho su opinión. Gracias. No sé nada. ¿Qué hay que hacer para que eso venga a Málaga? Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Ha expresado una actitud muy nihilista con algunas cosas de la medicina actual. No sé yo, algunas cosas están bien, pero yo creo que algunas cosas hemos mejorado bastante en los últimos tiempos. Me gustaría conocer su opinión sobre todos estos 10 años que se han echado tanto dinero en los laboratorios altos, que se están llevando premios Nobel ahí para la medicina anti-aging y luchar ahí contra un envejecimiento más de calidad, dicen ellos, no alargar la vida, sino intentar que los años de vida sean un poquito de mayor calidad sin llegar a que haya que necesitar cuidados ancilares y cuidados. Es una solución en busca de un problema. ¿Para qué hay que vivir más? ¿Para qué quiere vivir más? No, cada uno tiene que contestar esa pregunta. Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Más calidad de vida. O sea, ¿qué es más calidad de vida? Cada persona lo define de una manera diferente. Pero el problema del envejecimiento no es un problema de
un enfoque, una situación o dos o tres o cuatro. El problema del envejecimiento es un problema de las cosas de las células así agrupadas haciendo cosas, interaccionando. Hasta que no se conozca todas esas interacciones no creo que tenga... Y muchas de esas interacciones no se pueden describir ni conocer por su propia naturaleza. Entonces me parece que yo no pondría ahí mi dinero ni mi entusiasmo científico para nada. Lo que me interesa es curar enfermedades, mejorar enfermedades, con eso ya es bastante. Vivir más, bueno, no veo yo que o sea, en 70, 80 años hay suficiente es suficiente para hacer muchas cosas. Quien no las hace en 70 años, no las va a hacer en 140, seguro, seguro. Creo. Venga, un par de preguntas también. Y ahí. Bueno, yo quiero hacer un brindis porque el profesor Juan Manuel Pascual es ahora mismo uno de los profesores y especialistas más destacados que existen. Pero tuve la suerte de tenerlo como alumno interno en el laboratorio, en el departamento de fisiología. Nada más llegar yo aquí de vuelta de haber estado una serie de años en Sevilla, que he venido yo antes aquí, a 75, la Facultad de Medicina, y ahora mismo es una gozada oírle y ver un poco el panorama que ofrece la medicina y la visión verdaderamente amplia que tiene sobre el ser humano, no solamente por sus conocimientos que son extraordinarios. Y bueno, le quiero felicitar, no sabe él, en otras ocasiones que ha venido también he estado presente, he presentado algunos de sus libros maravillosos. Y yo lo que quiero es dar las gracias a él por todo lo que ha venido haciendo en pro de todos. Y en este momento, gracias por supuesto por esta magnífica charla, que también es, como ha sido siempre, un tanto rompedor. Y esta conferencia ha sido también un poco rompedora, porque quizá a lo mejor mucha gente que ha venido no se esperaba que esto iba a ser un diálogo tan interesante y tan entretenido, además de tanta sabiduría como ha vertido. Así que bueno, yo también me felicito, que conste bien. Bueno, yo... Aunque sea en pequeña medida y en granitos de arena, pero fueron 5 años, 6. Yo, don Salvador González Parón fue mi mejor profesor que yo he tenido, con gran diferencia. Yo no lo sé. Y en claridad, en cariño, en respeto, en inteligencia, en conocimientos, eran al máximo. O sea, yo y no lo digo por agradarte ni por nada, lo digo porque es la realidad. No. O sea, en relación con las preguntas de este tipo, o sea, que nadie se lleve a engaño de que diga que, bueno, está en Estados Unidos, el mundo es muy superior, todo. Totalmente nada. Mi base de estudios médicos aquí fue magnífica, incomparablemente sólida y fuerte. O sea, y de ahí vivo ya el resto de la vida. Eso no tiene nada que ver con nada. El resto son cosas accesorias. La base fue espléndida, magnífica, y la tuya fue la mejor de todas. Y el ambiente de diálogo y de pensamiento era un mundo totalmente insólito, era maravilloso, y allí estabais empezando a hacer estudios eléctricos en el sistema nervioso del gato, y el animal se le introducía un electrodo, y si se daba con la zona correcta y se ponía la cantidad de electricidad correcta, el animal de repente abría las pupilas enormemente o orinaba forzadamente o una serie de cosas. Poder ver lo que se llamaba en el siglo XVIII electricidad animal en funcionamiento, poder ver eso y poder poner la mano y poder estar ahí observando ese tipo de cosas, me cambió completamente la percepción, porque los estudios de medicina, por lo menos en mi época, eran estudios puramente librescos. Como Don Quijote, libros de caballería, casi
no se ponía la mano encima de una persona enferma durante la guerra, tú sabes perfectamente, era raro que uno tuviera algún tipo de formación práctica, porque así eran las cosas, era como era. Y poder ver aquello en funcionamiento era único, insólito. Me acuerdo constantemente me acuerdo de eso. Me parecía lo mejor del mundo y me sigue pareciendo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, esto ya una última pregunta. Una última. No. Que tenemos, tenemos que grabar. Yo creo que es muy importante ese factor a la hora de hacer los comentarios que ha dicho. Venga, una última pregunta. Como neurólogo infantil, ¿cómo ves tú de la terapia clínica? Me invitó, ¿sabe lo que es la FDA norteamericana? Es la agencia que tiene jurisdicción sobre permisos de terapia genética, este tipo de cosas. Escribí un artículo, lo puedo enviar, un artículo bastante... Si he hablado con profundidad, eso sí que tiene profundidad. Lo que he hablado hoy es un cuento de niños, comparado con el análisis que he ido. Creo que no lo leyó nadie. Pero me pusieron en una comisión de evaluación de terapia genética. Estaban listas para ser aprobadas para empezar a utilizar estas cosas en las personas enfermas. Y primero dije que sí, luego me di cuenta que había metido la pata porque tenía otra cosa mucho más importante que tenía que formar parte el mismo día, a la misma hora, que era en el Instituto Nacional Neurológico, que es una institución para nosotros más importante que la FDA. Entonces pedí disculpas, dije, no, lo siento muchísimo, no puedo estar en esta cosa. Y me insistían, estoy contando toda la historia, me insistían, no, por favor, tiene que formar parte, tiene que formar parte. Digo, es que realmente no puedo, tengo que estar en lo otro. Digo, oye, y entonces me llamaron por teléfono. Dice, es que les he mandado el nombre de 10 personas mucho más cualificadas que yo y mucho más preparadas que yo en el mundo de la terapia genética, en el mundo entero, o sea, no solo norteamericano, el mundo entero, europeo, cualquier tipo de persona, esta gente, cualquiera de ellos puede ser perfectamente mucho más que yo, es que realmente no puede. Y me dice la persona de la dice, mire, usted es que no entiende lo que le estoy diciendo, usted no comprende por qué lo estamos llamando, es la única persona de todas las que conocemos que no tiene conflicto de intereses económicos. Y cuando dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque los norteamericanos, los europeos, lo que haya, yo qué sé, todo el mundo tiene algo que ganar. Y yo resulta que soy el único inocente, jamás formo parte de ninguna teoría, me parece feo, ¿no? Entonces, una vez que aparece el incentivo económico, ya es otra conversación. Es muy simplista pensar que si uno tiene un gen que no funciona o que funciona de manera normal, pone el gen allí después, cuando llega el momento, y las cosas toman el curso normal. ¿Por qué no toman el curso normal? Pues porque la biología que ha ocurrido cuando el gen ese no funciona o no está o funciona de manera normal es una biología única y totalmente independiente de la biología normal. Es otra cosa, es otro organismo, es otro sistema funcional. Y ahora uno pone un gen allí normal que antes no estaba, ahora lo pone, y espera que esa biología anormal que está teniendo lugar con la adición de un gen normal se convierta en lo que antes tenía que haber sido normal, lo cual nunca existió. Piense el razonamiento A, B, A, C. ¿Cómo va a funcionar eso? En cosas biológicas muy simples, como por ejemplo la resistencia de la superficie de una célula. Si un gen la hace más débil, pones un gen y lo hace más fuerte, entiendo eso, es curativo, es magnífico. Pero en algo que tenga que ver con procesos que tienen que ver con otros, ¿cómo vas a manipular ahí y meter la mano si cada uno se ramifica de maneras que ni siquiera se conocen? ¿Qué ha ocurrido con muchos de estos tipos de estudios? O con no muchos, los pocos que ha habido. Uno, cáncer de hígado en niños pequeños. Niños de menos de un año de edad. ¿Cuándo se ve un cáncer de hígado en un niño de menos de un año de edad? No existía el cáncer de hígado en menos, porque se inserta esto y produce cáncer. El otro, degeneración de las células sensoriales de la médula espinal. Degeneración, mueren esas células. Mecanismos totalmente impensables. ¿Por qué? Porque hay un tipo de biología totalmente nueva que uno crea pensando que va a ser la biología original que yo tengo en mi cuerpo, que tengo gen normal. No.
tiene una viabilidad anormal porque el gen no funciona bien. Ya sobre eso me añaden un gen que nunca he visto, que es el normal, y ahora eso, o lo otro, me va... Es decir, hay grandes problemas conceptuales con hacer este tipo de cosas, y los casos, en algunos casos en los que se ha utilizado esto, algunas enfermedades ha sido catastrófico. En otras que son enfermedades muy simples, de un proceso, una cosa, una molécula que no tiene mucho más que hacer, me parece muy bien. Pero esa es la menor parte de las enfermedades humanas, porque como decía, todo está ramificado. ¿Entiendes? Ese es mi punto de vista. Bueno, pues vamos a finalizar. Cuando comenzábamos esta tribuna euromediterránea, comentaba que espero que disfrutes de la tarde. Creo que hemos disfrutado todos, ha sido un gran placer. Reitero el agradecimiento por su presencia. Al doctor Pascual lo vamos a tener más a menudo, porque me ha dicho que debido a su cambio laboral un poco, ¿no? Además ahora pues bajará más a Málaga, vendrá más a Málaga, y entonces pues bueno, tendremos que compartir, ¿no? de su sabiduría. También quiero reiterar el agradecimiento a Fundación Málaga, por, como comentaba, por esta sintonía cultural. Gracias a su presidenta, a Esther Sánchez, que está aquí presente con nosotros, a Gonzalo Otalecu y también al director de la tribuna, a Francisco Garrillo Montesinos, una vez más. Hemos estado previamente en Fundación Málaga, nos han acogido allí de maravilla, y se le ha hecho una entrega de dos obsequios muy bonitos, muy entrañables. Y nosotros también aquí en el Ateneo también queremos que se lleve algo. Entonces le vamos a regalar un libro editado por el Ateneo de Málaga por parte de Francisco Garrillo, La paz no es solo ausencia de guerras, y nuestro más importante legado, que es la historia del Ateneo, en 1966, actualmente 2024. Este libro se realizó con motivo del 50 aniversario en el 2016 y es nuestro legado cultural de este espacio, que nació con un fundamento primordial, que era ofrecer cultura a la sociedad, a la ciudadanía de Málaga, y continuamos en ello. Esperemos seguir muchísimos años más. Así que, Juan Manuel, muchas gracias, y como solemos decir, nos vemos en el Ateneo y nos vemos con Fundación Málaga y en Fundación Málaga. Muchas gracias. Muchísimas gracias.